Muy buenas noches, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y damos gracias a Él porque en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de todo esto que está aconteciendo, aún nos permite a través de este medio poder adorarle, poder alabar su nombre, pero también poder ser edificados a través de la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Y el tema que vamos a tratar en esta noche, como ya pudieron verlo hace un momento, es el anticristo. ¿Quién es? ¿Qué relación tiene con la bestia y el sello de la bestia, que es el 666? Pero también tenemos que recordar que esto es una realidad que siempre estará presente y será agudizada previo al retorno o a la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el tema que vamos a estar tratando en esta noche, que es continuación del tema general, que es la escatología. Bueno, vamos a entonar un canto, el himno número 370. Vamos a entonar el canto 370 que se llama Tentado no cedas. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar para la gloria de Dios este canto. Más fácil con Cristo, luchando triunfar, dolor más costoso, domina tu mal, Jesús librar puede, tu salto mortal, a Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manches tus labios, impúdica voz, tu corazón guarda de codicia atroz. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo ten siempre indomita fe, pero si tu dicho de Dios es tu ser, corona te espera y vas a vencer. A Jesús pues acude, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Tentado no cedas, dice el himnólogo. Y tenemos que recordar que en medio de la tentación tenemos o podemos resistir por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, vamos a ofrecer a Dios este tiempo de comunión y este tiempo de escuchar su palabra. Padre que estás en los cielos, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que nos hables a cada uno. Prepara, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu enseñanza. Y te rogamos, pues, Padre eterno, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros.
en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en la segunda carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo número 8. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Hoy vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Escuchamos entonces la lectura de segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 8. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. El momento de la venida. En cuanto a la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y el momento de nuestra reunión con Él, os pedimos, hermanos, que no perdáis demasiado pronto la cabeza, ni os dejéis impresionar por revelaciones, por rumores, o por alguna carta supuestamente nuestra en el sentido de que el día del Señor es inminente. Que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión contra Dios y que se dé a conocer el hombre lleno de impiedad, el destinado a la perdición, el enemigo que se alza orgulloso contra todo lo que es divino o digno de adoración, hasta el punto de llegar a suplantar a Dios y hacerse pasar a sí mismo por Dios. ¿No recordáis que ya os hablaba de esto cuando estaba entre vosotros? Ya conocéis el obstáculo que ahora le impide manifestarse en espera del momento que tiene prefijado. Porque ese misterioso y maligno poder está ya en acción. Solo hace falta que se quite de en medio el que hasta el momento lo frena. Entonces se dará a conocer el impío, a quien Jesús el Señor destruirá con el aliento de su boca y aniquilará con el esplendor de su manifestación. Amén. Dice la palabra del Señor que se ha de manifestar el hombre de pecado, el hombre inicuo, antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, decíamos que el tema es el anticristo. ¿Quién es? ¿Y cuál es su relación con la bestia y con su sello, que es el 666? Veamos por un momento la etimología del término anticristo. La palabra anticristo se compone de las palabras griegas anti y Cristo, o Cristo, que ya sería en el latín o en el español, ¿no? Cristo. Anti es una preposición que se traduce de la siguiente manera. Anti quiere decir frente de, o por, en vez de, en lugar de, en nombre de, o sobre o tras. Y Cristo o Cristo es un adjetivo verbal que significa ungir o ungido, que corresponde al Mesías del Antiguo Testamento. De lo anterior resulta entonces que anticristo se refiere a aquel que usurpa el lugar de Cristo, tal y como lo leímos ahorita aquí en 2 de Tesalonicenses, el que usurpa el lugar de Cristo. Y este mismo término, por extensión, tiene el significado siguiente: el que se opone
a Cristo. Entonces, la palabra anticristo, en su sentido etimológico, significa el que se opone a Cristo o el que ocupa el lugar de Cristo. Hay varios pasajes en la Escritura donde aparece esta palabra de anticristo y se encuentran en la carta del apóstol Juan. Hay 4 versículos o 4 textos en la carta o en las cartas de Juan que hablan del anticristo. El primero lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18, donde dice que el anticristo ha de venir. Así lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 18. Y en el mismo capítulo, versículo 18, también habla y dice que han habido o han venido muchos anticristos. En el mismo capítulo 2 de la primera carta de Juan, solo que en el versículo 22, habla también de es el anticristo, del que ocupa el lugar, o el que reniega o que niega a Cristo. Dice que el que niega a Cristo o el que niega a Jesús, es el anticristo, porque se está oponiendo a Cristo. En el capítulo 4 de la misma primera carta de Juan, en el versículo 3 del capítulo 4 dice, y este es el espíritu del anticristo. Y el último pasaje que habla del anticristo lo encontramos en la segunda carta de Juan, versículo 7. En segunda de Juan, versículo 7 dice, el engañador es el anticristo. Por eso decimos, hablando del significado de la palabra, es aquel que ocupa o el que se opone en el lugar de Cristo. Ocupa el lugar de Cristo o se opone a Jesucristo o a Cristo mismo. Pero también, hermanos, este pasaje que acabamos de leer nos hace una advertencia. En la actualidad, la mayoría de los comentarios y de los comentaristas, inclusive incluyendo los diccionarios bíblicos en español, pertenecen a la escuela de interpretación premilenial o dispensacional. Por esa razón, se afanan por vincular al anticristo con la supuesta semana 70 de la que estuvimos hablando ayer de Daniel. Es decir, que durante 3 años y medio los beneficios otorgados por el anticristo se van a llevar a cabo seguidamente de 3 años y medio más de una gran tribulación, habiendo ya sucedido el rapto secreto de los creyentes. Pero esto es lo que enseña, repito, la escuela premilenial y dispensacional. Esta postura premilenial dispensacionalista no es una sana interpretación bíblica. ¿Sí? Aunque hay muchos que lo toman como una doctrina y como algo netamente bíblico, podemos decir que esto es un error de interpretación. Porque no está respaldada ni por la exégesis o por una exégesis sana, ni por la historia de la doctrina o de las doctrinas bíblicas. Recordemos que estos 2 enfoques, el premilenialismo y el dispensacionalismo, no son de corte reformado o no son de línea reformada, sino que tiene sus bases, y es aquí donde hablamos del error, tiene sus bases en el pensamiento pelagiano, arminiano y humanista. Es decir, hay 3 pensamientos o 3 doctrinas, por así decirlo, que forman el pensamiento dispensacionalista y premilenialista, que es los pelagianos o la doctrina pelagiana, arminiana y humanista. Y sin darse cuenta, están dando mayor honor al hombre que a Dios. Y esto se debe a que enfatizan más el actuar del hombre e inclusive enfatizan más el actuar del mismo diablo, el actuar del anticristo, que realmente el actuar o el mover
de Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado con qué estamos nosotros leyendo, qué estamos tomando. Aquí en el Internet vas a encontrar muchísima información, pero no toda es una información reformada, no toda es una información bíblica o no todo es una información sacada con exégesis. Recordemos que la exégesis es sacarle a la Biblia lo que realmente está diciendo. Muchas veces lo que se encuentra en el Internet es una eisegesis. Es decir, le ponemos a la Biblia lo que no está diciendo. Y si sumado a eso, le ponemos que tiene doctrina pelagiana, doctrina arminiana y tiene parte de doctrina humanista, es por eso que estamos o que muchos están errados. Y esa es la advertencia que el Señor nos hace y que el mismo Pablo nos dice aquí en este pasaje. Dice que no debemos de olvidar, que no debemos de cambiar nuestro modo de pensar. Versículo 2 dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Y no es realmente nuestro pensamiento, sino es lo que Dios nos dice en su palabra. Aunque lo demás se puede escuchar muy bonito, aunque lo demás se puede escuchar agradable a nuestro oído, no podemos dejarnos mover de la enseñanza bíblica sacada de la Escritura misma. Ahora, preguntémonos, ¿quién es el anticristo? O como lo menciona aquí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, ¿quién es ese hombre de pecado? Este tema de el hombre de pecado se trata en las epístolas de Pablo aquí a los tesalonicenses y leemos precisamente aquí en 2 de Tesalonicenses 2 la frase en griego antropos tes anomias. Eso es lo que dice en el griego. Antropos tes anomias. Que significa el hombre de la ilegalidad. El hombre de la ilegalidad. O el hombre sin ley. El hombre antinomiano. Es decir, el hombre que no tiene ley. El hombre que no obedece a ninguna ley ajena a sí mismo. Uno de los comentarios confiables de mayor grado sobre la frase de este pasaje bíblico es la que hace el teólogo presbiteriano australiano de nombre Leon Morris, en cuyo libro titulado Las cartas a los tesalonicenses, Leon Morris afirma que el hombre de pecado es aquel que afirma la voluntad humana en vez de someterse a la ley divina. Aquel que afirma la voluntad humana en vez de someterse a la ley divina. Aquel que aparecerá en los últimos días, aquel exaltado desmedidamente contra todo lo que se llama Dios, a todo lo que es objeto de culto, el santuario, los altares, etc. Y se sienta en el santuario y proclama que Él es Dios. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿Quién es el anticristo? Aquel que afirma la voluntad humana. Y pensemos y recordemos por un momento el tiempo que nos está tocando vivir. Hoy ya no se está reconociendo la ley de Dios. Hoy ya no se está reconociendo que la palabra de Dios sea autoridad. Hoy se está dando lugar a la voluntad del hombre. Que el hombre se sienta bien, que el hombre esté cómodo y a Dios se le quita. Es lo que estamos viviendo hoy. No es casualidad, hermanos. Ahora, ¿cuál es la interpretación reformada acerca del anticristo?
¿Será realmente como algunos dicen que es fulano de tal, o que es perengano, o que es sultano? ¿Quién es? ¿Cuál es la interpretación reformada, calvinista, presbiteriana acerca del anticristo? Observemos los siguientes puntos. En primer lugar, el anticristo y el espíritu del anticristo no deben ser vistos separados como dos cosas totalmente distintas. No podemos separarlo. Donde opera el espíritu del anticristo, allí aparece el anticristo humano. Es decir, un sistema de gobierno encabezado por uno o varios seres humanos opuestos al cristianismo. ¿Les suena parecido esto? Un sistema de gobierno encabezado por uno o varios seres humanos opuestos al cristianismo. Y del mismo modo, tenemos que ver tanto al espíritu del anticristo como al anticristo mismo, donde haya seductores del cristianismo, los cuales hacen errar el propósito de la salvación y del reinado de Cristo. Allí está el anticristo. Tanto el que se opone como el que seduce, los dos son anticristo. No podemos señalar es fulano o es perengano, sino todo aquel que se opone y que seduce son anticristo. Así que no podemos verlo separado, como dos cosas totalmente distintas. Es lo mismo. El espíritu del anticristo y el anticristo es igual, es lo mismo. No van separados. El espíritu del anticristo ha levantado anticristos a lo largo de toda la historia del mundo contra la iglesia cristiana. Además de que ha oprimido al pueblo en general. Solamente puede hablarse de un espíritu del anticristo y de un anticristo. Y esto después de que haya sido mencionado o predicado acerca del Mesías o del Cristo. En cualquier comunidad donde se ha predicado el Evangelio, siempre habrá alguien que esté en contra del Evangelio. Y ese alguien será el anticristo. No hay ninguna comunidad, ninguna ciudad, ninguna región o ningún país donde no haya alguien que esté en contra del Evangelio. Que se haya encontrado en oposición, en rechazo, e inclusive haya levantado esta persecución contra quien proclame, contra quien predique del Mesías o del Cristo, especialmente hacia la iglesia cristiana. Y esta persecución puede ser de modo física o de modo moral. ¿Sí? Una persecución encarcelando a los creyentes, como sucede en algunas partes del mundo, o inclusive aquí mismo en nuestro México, hay estados de nuestra república donde los cristianos son perseguidos, son despojados de sus bienes, de sus tierras. Todo por predicar el evangelio o por ser creyentes. Pero también hay una persecución moral, donde te llaman retrógrado o retrógrada si tú no estás de acuerdo con el pensamiento de otras personas. Hoy, paradójicamente, hoy se habla de la libre expresión, pero si tu expresión no va de acuerdo a lo que otros dicen, entonces no tienes la libertad para expresarlo, no tienes la libertad para decir las cosas. Pero si tú estás de acuerdo a lo que ellos dicen, entonces tienes toda la libertad para decirlo. Paradójicamente, se habla de una libertad de expresión siempre y cuando esté de acuerdo a los demás. Eso es una persecución moral. Y resultado de estas persecuciones se puede dar el abandono de la fe, que también se conoce como la apostasía. Eso de abandonar la fe es la apostasía.
Es tanta la presión, es tanto la persecución, tanto física como moral, intelectual o como le quiera llamar, que puede llevar a la persona a renunciar a su fe o abandonar la fe, y esa es la apostasía de la cual también nos habla aquí el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Y esto se debe a que el espíritu del anticristo ha levantado a muchos anticristos. A lo largo de toda la historia han habido muchos. ¿Podemos mencionar algunos? Podríamos mencionarlos, pero no son todos. Y no serán los únicos o los últimos. Habrán muchos. Hasta que Jesucristo venga por segunda vez por su pueblo a ejercer el juicio final, habrán muchos más anticristos. En cuarto lugar, el espíritu del anticristo y los anticristos en la historia de nuestro mundo han sido levantados antes del nacimiento de Cristo en el pueblo de Dios. Los hebreos, los israelitas, los judíos, también tuvieron problemas con el anticristo, ya que el anticristo se oponía descaradamente a que el Cristo naciera. El anticristo se posesionaba de las naciones, desencaminándolas acerca del verdadero fin principal del hombre. La caída en pecado se constituye en el inicio del dominio del anticristo sobre la humanidad. Caín, afectado por el espíritu del anticristo, da muerte a Abel, procurando así impedir el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Cristo. El anticristo en Egipto pretende contaminar la semilla de Cristo al obrar en el faraón y que éste quisiera tomar a Sara como su mujer, quien era esposa de Abraham. El anticristo oprime a Israel en Egipto. El anticristo se esfuerza en destruir al pueblo de donde nacería el Cristo a través de los asirios, a través de los babilónicos y muchos otros. El espíritu del anticristo, ahora en Antíoco IV, Epifanes, tratando de barrer al pueblo del pacto de Dios en Cristo. El anticristo, infiltrado en el poder romano pagano, toma dominio del pueblo de Dios, que son los hombres y mujeres piadosos bajo el sistema farisaico. Después de Cristo, el anticristo continúa siendo de las suyas. Después de Cristo, después que Jesucristo nace, el anticristo continúa ejerciendo posesión e influencia sobre el pueblo de Dios. Ahora, con la iglesia cristiana. El anticristo se opone al mensaje de Cristo a través de los judíos del tiempo apostólico. Asimismo, pretende a través de los judaizantes seducir a la iglesia cristiana a judaizar. Y esto lo podemos ver en la primera parte del siglo I después de Cristo. Los romanos paganos poseían el espíritu del anticristo y ejercían la función de anticristos. Desde finales del primer siglo de la era cristiana hasta el siglo IV en Asia Menor y en Europa. También los romanistas papistas fueron infectados y ejercitan el espíritu del anticristo durante la Edad Media en Europa, con la Santa Inquisición. De santa no tenía absolutamente nada, pero la Santa Inquisición fue influenciada por el espíritu del anticristo para acabar con los que predicaban el evangelio de Jesucristo. Esto sucedió desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII
en Europa. Estaba infectada por el espíritu del anticristo. Las ideologías de la opresión, enmascaradas como ideología de la liberación, entre ellas está el socialismo de Marx, es parte del espíritu del anticristo. En Latinoamérica esta ideología del socialismo de Marx se presenta como una filosofía, como una teología de la liberación y recibe precisamente la inspiración del espíritu del anticristo. La teología de la libertad, la teología de la prosperidad, el ideal de la unidad, la igualdad, la fraternidad, el ideal de la democracia, inclusive ese liberalismo social, el pluralismo social, todo esto opera con la inspiración del espíritu del anticristo, buscando así una globalización mundial. Pero, ¿qué relación hay entre el anticristo y la bestia y su sello 666 de Apocalipsis? El teólogo Van der Waal, en su folleto llamado ¿Por qué el Estado?, sostiene que Apocalipsis capítulo 13 trata al Estado en su absolutización o su satanización. Y a la conclusión a la que se llega es que la profecía de Apocalipsis 13 será una realidad consumada en el ámbito mundial. Y esto conforme se aproxime el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo venga, Cristo asestará el golpe final contra Satanás y su brazo ejecutor humano, el gobierno mundial anticristiano. El número 666, en opinión de los exegetas reformados, es el poder humano a su tercera potencia. Es decir, es la triplicación del poder humano en su intento de gobernar al mundo sin la ley de Dios o sin las leyes de Dios. En resumen, hermanos, como creyentes reformados, tenemos nosotros las siguientes afirmaciones que son básicas. Primero, el anticristo y el espíritu del anticristo ya han estado operando en nuestro mundo. No van a operar en un futuro. Ya han estado, desde el pasado, han estado operando. Aún en nuestro tiempo, tanto el anticristo como el espíritu del anticristo están trabajando, están operando. No hay, repito, no hay ninguna cultura, región o país que no haya sido influenciado por el espíritu del anticristo. En segundo lugar, actualmente el humanismo moderno es el espíritu del anticristo que opera en los hijos de desobediencia. Sin embargo, para que el espíritu del anticristo domine y gobierne a nivel mundial, se requiere primero de una cosa: que la iglesia cristiana o que la iglesia de Cristo se haya extendido en alto grado a todo el mundo. Mientras la iglesia de Cristo no se extienda, el evangelio no llegue a toda criatura, el espíritu del anticristo y el anticristo mismo no podrá dominar ni gobernar a nivel mundial. Tercer lugar, el anticristo usará al ser humano o al humanismo moderno a su máxima potencia. Por eso 666. Para así poder ejecutar su voluntad, que es totalmente opuesta a la ley de Cristo, y así poder ejercer su gobierno mundial. Siguiente. El anticristo empleará
todas las expresiones religiosas. ¿Sí? El anticristo empleará a todas las expresiones religiosas del planeta con el fin de sentarse en el santuario y autoproclamarse Dios. ¿Sí, hermanos? A todas las religiones las va a usar. ¿Ha usted escuchado decir que todas las religiones llevan a Dios? Bueno, ese decir es precisamente para cumplir este punto, que el anticristo está usando toda expresión religiosa del planeta para autoproclamarse Dios. El gobierno mundial anticristiano también va a utilizar la tecnología cibernética a nivel mundial para asentar su imagen en el santuario. La fuerza que le hace competencia actualmente, que lo tiene limitado, es la proclamación y vivencia del evangelio en labios y manos de la iglesia verdadera. La iglesia que continuará fiel hasta la segunda venida de Cristo. ¿Qué es lo que ha detenido al anticristo? Que la iglesia proclame el evangelio. La persecución y la seducción son las dos armas del espíritu del anticristo que el humanismo moderno va a emplear a fondo, va a usar con todo para derrotar la oposición al dominio mundial del anticristo. Y se va a infiltrar dentro de la iglesia. Es por eso que como creyentes, como iglesia de Jesucristo, como esa iglesia real, tenemos que estar preparados y listos. Por eso el apóstol nos dice que no permitamos que nos muevan de nuestra forma de pensar bíblicamente. Por último, cuando haya paz y seguridad provista por el gobierno mundial anticristiano, entonces Cristo aparecerá en las nubes para ejercer juicio sobre el dragón, sobre la bestia, sobre el hombre inicuo, sobre el anticristo, sobre el falso profeta, sobre la gran ramera y sobre toda la humanidad no arrepentida. Cuando ese gobierno mundial anticristiano proclame la paz y la seguridad, entonces será el fin. Y podemos preguntarnos, bueno, y para nosotros los cristianos bíblicos reformados, ¿qué nos queda? Bueno, queda después del juicio el retorno a la nueva tierra, bajo el nuevo cielo, donde la vida humana es recuperada. Esta es la gran obra completa del Espíritu de Cristo. ¿Qué nos queda? La nueva vida en Cristo, cielo nuevo, tierra nueva, donde nuestra vida será recuperada. Y esa es la obra completa, la obra total del Espíritu de Cristo. Así que, amados hermanos, tengamos cuidado con qué estamos teniendo contacto, qué estamos leyendo. Sí, es bueno prepararnos, sí, es bueno conocer, es bueno saber, es bueno ilustrarnos, pero tengamos cuidado. No permitamos que el espíritu del anticristo se mezcle y entre en nuestras vidas y en nuestras iglesias. ¿Quién es el anticristo? No es una persona, son muchos, son aquellos que se oponen al evangelio, son aquellos que quieren ocupar el lugar de Cristo. Ese es el anticristo. Su relación con la bestia es anteponerse a la iglesia y no permitir que la iglesia pueda cumplir su propósito de proclamar el evangelio. Así que preparémonos,
Estemos alertas, como dice el apóstol Pablo. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbemos o no nos turbemos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, de que el día del Señor está cerca. Sí está cerca. Él ya viene y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor nos da la evidencia de eso. Pero no se trata de que lo diga fulano o lo diga mengano, sino lo que dice la Escritura. Así que estemos alertas y velemos esperando a nuestro Salvador y cumplamos con la tarea que Él nos ha dejado en nuestras manos, que es el de proclamar su palabra, el de proclamar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a ir concluyendo, vamos a tener este tiempo de oración, como ya acostumbramos. Vamos a orar por todos aquellos que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Vamos a orar y les invito a que oremos. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú con nosotros. Y te rogamos, Señor, por todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Te suplicamos, Señor, que tú derrames de tu bálsamo sanador sobre cada uno de ellos. Que seas tú, Señor, manifestando tu gracia, manifestando tu misericordia en sus vidas. Padre, queremos pedirte en esta hora por nuestro hermano Juan Ramírez Torres y su esposa Ana Rosa. Tú sabes, Padre eterno, que ellos se encuentran delicados de salud debido al contagio que han tenido de coronavirus, pero te suplicamos, Padre eterno, en esta hora que tú seas con ellos. Tú sabes, Señor, que tu siervo Juan tiene problemas en su respiración, le falta el oxígeno, Señor, en su saturación de oxigenación en su cuerpo. Te suplico, pues, que tú obres en él y en su esposa, Señor, y los restaures. Te ruego también, Padre eterno, por nuestra hermana Chayito Aguilar, que tú seas con ella, la fortalezcas, traigas consuelo a su vida, Señor, por la separación de su esposo debido al fallecimiento del mismo. También, Padre eterno, te quiero pedir por Leonor Millar, por Esmeralda Zapata, que tú obres, Señor, en sus vidas, conforme a tu voluntad, y traigas sanidad, traigas recuperación a sus vidas. También, Padre eterno, quiero poner en tus manos la vida del pequeño Eliezer David Morales, que está teniendo también, Padre eterno, problemas de enfermedad ya desde hace algún tiempo. Y en esta hora, Señor, te ruego que pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres tu sanidad, Señor, y permite que pueda ser recuperado prontamente. De igual manera, Señor, te estoy pidiendo por Nora León, por Raúl Ramón, obra, Señor, en sus vidas, conforme a tu voluntad. También, Padre, te damos gracias porque has obrado en la vida de Cristina García Cañas y se encuentra mucho mejor de salud. Te suplicamos, pues, que sigas haciendo tu obra en la vida de ella. Te rogamos, Señor, por Carmita Arias López, que sigas haciendo tu obra de sanidad en su cuerpo, Señor, conforme a tu voluntad. Te suplicamos también, Padre eterno, por Otilia Bravata, por Manolo Muñoz, que tú los bendigas, Señor, y sigas haciendo tu obra en ellos conforme a tu voluntad. Te pedimos por Isaac Hernández, que tú, Padre eterno, también derrames de tu bálsamo sanador sobre su vida, sobre su cuerpo, y hagas esa obra de sanidad y restauración. Padre, te ruego por Perla Morales Pérez, sigue haciendo tu obra en su vida, Señor, sigue restaurándola conforme sea tu voluntad, Señor. Te pido por mi hermano, por Cruz, tú sé con él, Padre eterno, permite que él pueda venir a tus pies, Señor, con un corazón contrito y humillado. Tócalo tú, Padre eterno, para que él pueda venir a ti y pueda alcanzar tu salvación. Padre, también quiero pedirte por la familia de nuestro hermano Juan Ramírez Mendoza, su esposa María Esther Torres, por su hijo René. Obra, Señor, también en esta familia conforme a tu voluntad y trae, Señor, la sanidad y la restauración. Te rogamos, Padre, por la familia de nuestro hermano Salomón Arias. Tú sabes, Padre, quienes están contagiados de coronavirus. Te suplicamos que obres también en la vida de ellos y traigas sanidad, traigas restauración a sus vidas. Te rogamos por Nínive Arias y su familia también, Señor.
obra en esta familia conforme a tu voluntad. Te suplicamos por Sobeida Arias. Haz tu obra también, Señor, de sanidad en su vida, en su cuerpo y en su hogar. Padre, también clamamos a ti y te pedimos que obres en la vida de Facundo Torres Barberio. Haz tu obra, Señor, en él, en su familia, en su hogar, Señor, y trae sanidad, trae restauración. Y te pedimos, Padre, no solamente por la sanidad física, sino también te pedimos por sanidad espiritual de todos aquellos que aún no te conocen y que están pasando momentos difíciles debido, Señor, a las enfermedades. Y te rogamos también, Padre, por todos aquellos que sus nombres no están en esta lista, que desconocemos sus nombres, pero tú sabes quiénes son. Y no solo sabes, sino que estás allí donde ellos se encuentran. Derrama pues sanidad, derrama de tu bálsamo sanador sobre cada cuerpo doliente y haz tu obra, Señor, en sus vidas. Te suplicamos, Padre, en esta hora, que nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Y si es tu voluntad que el día de mañana podamos despertar, podamos hacerlo, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. Y que al hacer, Señor, nuestras actividades cotidianas, te demos gloria y honra solamente a ti. En Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, hermanos, les agradecemos el acompañarnos en esta noche. Vamos a despedirnos con un último canto. Vamos a entonar el himno 367. Y con este canto nos despedimos. Entonamos el himno 367.